Muy buenos días a todos, Dios les bendice en esta mañana. Bienvenidos a nuestro tiempo de devocional, tiempo de oración y tiempo de reflexión de la palabra del Señor. Amada familia, buenos días. Una vez más en este tiempo de devocional, tiempo donde lo hemos escogido, elegido, pero yo sé que esto, como siempre lo hemos hablado, nació en el corazón de Dios para poder escuchar su voz, esa enseñanza, esa instrucción. Así que vamos a poner este tiempo en las manos de Papá Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Señor, te bendecimos. Bendecimos tu nombre, Señor. Te damos las gracias por el día de hoy. Día de bendición, día de misericordia, día de fidelidad tuya para con tu pueblo, Señor. Te honro, te alabo y te bendigo, Señor, en esta hora, Señor. Padre de la gloria, colocamos este tiempo en tu presencia, Señor. Tiempo donde disponemos nuestro corazón para escuchar tu voz, Señor. Tiempo donde ponemos todos nuestros sentidos, Señor, atentos y dispuestos a escuchar el consejo que viene de ti, Señor. Permite que la palabra sea revelada en esta mañana a cada uno de nosotros, de nuestros corazones, Señor, y que no solamente sea revelada, sino que también sea atesorada y puesta por obra, Señor. Que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de tu bendita palabra, mi amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias, Señor, te doy gloria, honra, Señor, sean dadas a ti, Padre de la gloria, en todo tiempo y en todo momento, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muéstrame tu gloria. Ese es el título de este devocional que ya llevamos varios días hablando acerca de este tema. Quiero que para tomarlo como una base bíblica en Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33. Y estamos hablando acerca de la oración que hizo Moisés, las peticiones que tuvo Moisés. Moisés allí en el capítulo 33 habla de tres peticiones. Él hizo tres peticiones, tres oraciones. Y lo veíamos el día martes. Léelo, pastora, por favor. 34, dice, versículo 12. Y dijo Moisés 33. A Jehová, ¿sí? Mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Entonces allí vimos las tres peticiones que dijimos que cuántos de nosotros podemos iniciar este año orando de la misma manera, esas tres peticiones. Entonces te ruego que me muestres tu camino, te ruego que me muestres tu presencia y te ruego que me muestres tu gloria. Esas son las peticiones que hace Dios. Entonces Moisés clama, Moisés ora, y Dios responde. Tenemos a un Dios que responde. Dios responde todas tus oraciones. Ahora mira lo que sucede cuando tú y yo hacemos oraciones que apuntan al corazón de Dios. Necesitamos hacer oraciones sabias, oraciones inteligentes, porque así lo dice la palabra. Mira lo que dice Éxodo capítulo 34 versículo 10. Dice, y él contestó. Y él contestó. Entonces vemos en el capítulo 33 a Moisés clamando, y en el capítulo 34 vemos a Dios respondiendo. Dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. Entonces vemos a un hombre clamando, pero vemos a un Dios respondiendo. Y dice, y él contestó. Dios contesta nuestras oraciones. Pero ¿qué fue lo que contestó el Señor? Yo quiero que allí en la palabra, capítulo 34, versículo 10, lo lean juntamente conmigo. Vamos a que ustedes me puedan seguir en la lectura. Dice, y él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas
dice la escritura, que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Entonces yo quiero que tú subrayes la última frase que dice, y será cosa tremenda la que yo haré contigo. Y será cosa tremenda la que yo haré contigo. Ahora, ¿qué es tremendo? Pastora, puede ser un sinónimo de tremendo? Grande, maravilloso, algo que no se había visto antes. Sí, ¿qué es tremendo? Entonces es algo grande, algo asombroso, algo maravilloso. Y yo hoy te puedo decir, será cosa tremenda la que Dios hará contigo. Cosa tremenda Dios hará contigo. Si tienes a alguien en casa, díselo. Hoy yo se lo digo a la pastora, será cosa tremenda la que Dios hará contigo, pastora. Será cosa tremenda la que Dios hará contigo, mujer de Dios, varón de Dios, parejas, jóvenes. Será cosa tremenda, como los sinónimos que nos daba la pastora. Será cosa grande, cosa asombrosa, cosa maravillosa la que Dios hará contigo. ¿Y a cuántos de nosotros no nos agrada esto? ¿A cuántos de nosotros no nos da esa felicidad y ese gozo saber que está escrito que será cosa tremenda la que yo haré contigo? Y en el capítulo 33 Moisés está hablando, Señor, te ruego que me muestres tu gloria. En el capítulo 34 Dios le está diciendo, por cuanto pediste esa gloria, por cuanto pediste ese camino, por cuanto pediste esa presencia, será cosa tremenda la que yo haré contigo. Entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres esa gloria. Te ruego que me muestres ese camino y esa presencia. Esa debe ser la oración de una madre para con su hijo. Debe ser la oración del esposo para con su esposa. Debe ser la oración de la esposa para con su esposo, del joven, del pastor, del líder. Esta debe ser nuestra oración. Señor, te ruego que me muestres tu presencia. Te ruego que le muestres tu presencia a mis hijos. Te ruego que le enseñes ese camino a mis hijos. Que te reveles tú como ese único camino para nuestros hijos. Esa debe ser nuestra oración. Y como respuesta, entonces Dios nos dice en esta mañana, haré cosa tremenda con tus hijos. Haré cosa tremenda con tu hogar. Haré cosa tremenda. Pero para que Dios respondiera, porque dice, y él contestó, tuvo que haber primero una oración, un clamor, un deseo, una petición. ¿Qué es lo que nosotros hemos pedido? Miremos que Moisés, como lo hemos hablado en estos devocionales, no pidió una manifestación por algo material. Él no pidió de esa manera. Él no pidió un milagro que se manifestara de esa manera, porque ya tenía la respuesta, porque Dios se la había dado. Sino cuando él pide la presencia, cuando él pide el camino, cuando él pide la gloria, como respuesta dice, y él contestó, haré cosa tremenda en medio de ustedes. Ahora mire lo que dice así, yo hago pacto, mira lo que dice allí en el versículo 10, he aquí que yo hago pacto delante de todo tu pueblo. ¿Cuál es tu pueblo? ¿Cuál es tu pueblo? Tu pueblo es tu hogar, tu pueblo son tus hijos, tu pueblo es tu matrimonio. Y dice, he aquí que yo hago pacto. Yo hago pacto contigo delante de tus hijos, delante de tu hogar, delante de tu matrimonio. Tenemos a un Dios de pactos. Tenemos a un Dios de pactos. Dice, haré maravillas que no han sido hechas. Cosas que no hemos visto. Las vamos a ver en el nombre de Jesús, porque allí lo dice. Y haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Entonces, miremos que lo que el Señor promete para con Moisés y su pueblo son cosas sobrenaturales, es la misma presencia de Dios, cosas que no habían sido hechas antes, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nosotros hoy pedimos? ¿Y qué es lo que clama el pueblo? ¿Qué es lo que clama la tierra? Dice la palabra de Dios, que todos claman por la manifestación del poder de Dios a través de los hijos de Dios. Y nosotros hoy creemos en esta palabra, que habrán cosas y habrán maravillas nunca antes vista, hecha por hombres ni en nación alguna, que es la que Dios está manifestando a través también de sus hijos y a través de Él mismo. Entonces, esto es una gran noticia, haré cosa tremenda. Ahora, entre la oración de Moisés y la respuesta de Dios, porque suena muy bonito, Señor, te ruego que me muestres tu presencia, tu camino, tu presencia y tu gloria. Y en el versículo 10 del capítulo 34 está la respuesta. Y uno dice, wow, entonces pastora, es solo vamos, clamamos y Dios responde. Y está hecho como muchos dicen hoy sí, en día, y hecho, ¿no? Está. Entonces nosotros decretamos, los ángeles lo ejecutan y hecho está. No, entre la oración de Moisés
y la respuesta de Dios, porque la oración de Moisés está en el capítulo 33, versículo 12. La oración de Moisés. Y la respuesta de Dios está en el capítulo 34, versículo 10. Pero, ¿saben? Yo encuentro algo en el capítulo 34, versículo 1. Está en todo ese vértice, está en la mitad de la petición y de la respuesta. Algo tuvo que hacer Moisés, algo sucedió con Moisés, porque recuerda que el pueblo esa noticia trágica que estaba recibiendo el pueblo era que Dios ya no iba a estar con ellos, por la dureza de corazón, por todo lo que había sucedido. Entonces Moisés hace la oración, Dios se la responde, pero hay algo entre la oración, la petición y la respuesta, entre la promesa y el cumplimiento, entre Egipto y Canaán. Siempre hay esa transición, siempre hay, hermano, ese ciclo que nosotros debemos pasar, debemos vivir, siempre. Mira lo que pasa en este caso, un caso específico en la vida de Moisés. Yo sé que puede ser para cada uno de nosotros un caso muy similar. Entonces, entre la oración de Moisés y la respuesta de Dios fueron necesarios unos pasos en la vida de Moisés para que se cumpliera lo que Dios le había prometido, lo que Dios le había dicho. Entonces, ¿cuántos queremos cosa tremenda en nuestra casa? ¿Cuántos queremos cosa tremenda con nuestros hijos? ¿Cuántos queremos ver cosas que no han sido vistas y que hayan manifestaciones de esa gloria, de esa presencia y que podamos ir por ese camino? Pero mira lo que le dijo Dios a Moisés en el capítulo 34, versículo 1. Le dice, ¿qué le dice, pastora? Y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Amén. Entonces, lo primero que Dios le dice a Moisés es, alízate 2 tablas de piedra como las primeras. Escribiré en esas tablas las palabras que están en las tablas primeras que tú quebraste. Entonces, lo que Dios quiere es que aprendamos a asumir la responsabilidad de nuestros hechos, de lo que hacemos, de nuestros errores. Entonces necesitamos asumir, porque el Señor le hubiese dicho solamente a Moisés, alístate 2 tablas y súbelas al monte. Pero le dijo, alízate 2 tablas porque escribiré las palabras. Alízate tú mismo, porque las primeras las había hecho Dios. Ahora las había alisado Dios y bueno, todo lo que sabemos nosotros, pero ahora le dice, alízate 2 tablas, alístalas, púlelas, porque vas a subir y allí escribiré entonces las palabras que había escrito en las primeras que tú quebraste. O sea, Dios lo que quería en la vida de Moisés es que él aprendiera a asumirla con responsabilidad, asumir con responsabilidad sus hechos. Sí, porque no podemos pensar que Moisés quiebra tablas y el Señor entonces vuelve y las escribe, Moisés vuelve y las quiebra y el Señor vuelve y las escribe. Y que Moisés tenía todo el argumento para decirle al Señor, es que me dio mal genio, porque cuando bajé, porque recordemos que las primeras tablas son las de los 10 mandamientos, ¿sí? Esas eran las tablas de las que aquí el Señor le está haciendo referencia a Moisés cuando le fueron entregadas la primera vez en el monte. Dice la Biblia que cuando él descendió, el pueblo había hecho un becerro de oro. Y por causa de la indignación que le dio a Moisés, él rompió las tablas, ¿sí? Entonces él tenía todo el argumento, ¿verdad? Y podría haber sido válido para Dios el haber dicho, él fue que me dio mal genio y por culpa del pueblo. Es que la culpa fue del pueblo. Yo venía ungido, yo venía del monte, yo venía de la presencia de Dios y resulta que llegué al campamento y los encontré en desorden, entonces me dio mal genio y rompí las tablas. Y tiene mucho que ver con nuestras reacciones. ¿A cuántos de nosotros hemos salido de la iglesia, recibido palabra, orar, haber orado, haber cantado y alabado y llegar a casa y por X o Y circunstancia molestarnos y romper, dañar, echar a perder toda la bendición que habíamos recibido en la iglesia? Eso fue lo que le pasó a Moisés. Y uno dice, es que por culpa de mi esposo, es que por culpa de mis hijos, es que por culpa del que vive conmigo, él fue el que hizo que yo perdiera la bendición. Aquí el Señor no le está dando ninguna opción a Moisés de que se escudara de absolutamente de nada, ni de nadie. Ni para el Señor fue válido
el argumento que hubiese podido presentar Moisés. Él de una vez es muy puntual y le dice a Moisés las palabras que él iba a volver a escribir en aquellas tablas de las que él había quebrado. Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos a asumir con responsabilidad nuestros hechos, nuestros errores. Si algo dañé, ¿qué debo decir entonces? Perdón. Es asumir, es asumir. Pero cuando muchas veces dañamos los sentimientos con palabras, con actitudes, hablo de pareja, hablo de la relación entre ministros, hablo de la relación entre amigos, hablo entre relaciones entre familia. Entonces, cuando hay un daño, porque se ha causado un daño, se ha transgredido, se ha ofendido, entonces cuando se pide perdón, se hace de una manera incorrecta, como con dos piedras en la mano, ¿sí? Entonces ese no es un verdadero perdón. Lo que Dios quiere es que si algo dañé, ¿qué debo decir? Perdón. Si algo rompí, ¿qué debo decir? Lo rompí. Es muy diferente a decir, se rompió. Sí, porque cuando se nos rompe algo es lo primero que decimos, se rompió el plato, se rompió la porcelana, se rompió. Es que yo iba pasando y se cayó. Sí, se cayó. ¿Por qué? Porque nos cuesta reconocer, nos cuesta asumir por cuestión de orgullo, por cuestión de muchos otros factores. Pero entonces si ofendí, ¿qué debo decir? Perdón. Es aprender a bajar la cabeza, aprender a reconocer que hemos cometido errores. Dejemos de echarle la culpa a todo el mundo. Dejemos de echarle la culpa a todo el mundo. Hay cosas que hoy estamos asumiendo porque sencillamente son el resultado de cosas que hicimos. Las hicimos bien o las hicimos mal, pero estamos asumiendo las consecuencias de las decisiones, las consecuencias de los hechos, aún las consecuencias de palabras que hayan salido de nuestra boca. Necesitamos asumir con responsabilidad. No podemos nosotros abrir nuestra boca con ligereza y aquí no ha pasado nada. El Señor dijo, alístate 2 tablas, alístalas nuevamente. Porque con las primeras tú cometiste un error, Moisés. Y eso te tiene que servir a ti. Aprender a asumir con responsabilidad tus hechos. El Señor hubiese podido, como lo digo nuevamente, porque Él es todopoderoso. ¿Qué hay imposible para Dios? No hay nada imposible. Él tiene el poder para hacer esas tablas nuevamente sin necesidad de poner a Moisés a subir las tablas hasta el monte porque pesadas eran. Entonces, ¿por qué lo hace Dios? Porque Dios necesitaba instruir, enseñar a Moisés que de todo lo que nosotros hagamos, de todas nuestras decisiones, siempre van a haber una consecuencia y necesitamos asumirlas con responsabilidad. Yo me imagino a Moisés subiendo esas tablas, alisando esas tablas con callos en sus manos y cada vez que se miraba sus manos, esto le recordaba, debes de tener dominio, control sobre tus emociones, debes de tener control y dominio sobre tu carácter, no te puedes dejar gobernar por tus emociones, debes aprender a escuchar, debes aprender a reposar, debes aprender a respirar y contar hasta 10 antes de cometer un error, porque no podemos nosotros, hay personas que dicen que se arreglan los problemas en lo caliente y de una vez. Esto a Moisés le enseñó a ser prudente, a ser sensato, aprender a respirar antes de llegar a tomar una decisión a la ligera. A tener dominio propio, ¿no, Sí. pastor? Porque en ese momento Moisés perdió el dominio sobre su propio carácter y permitió que la ira, el enojo lo llevara a él a quebrar lo que Dios le había entregado. Y esto no solamente es aplicable para mí, que debo asumir una responsabilidad cuando me equivoco, sino también debe ser aplicable porque a veces nosotros excusamos a otro a decir, no, es que pobrecito, es que no, es que él no tuvo la culpa, es que fue una mujer que se le metió y él no tuvo la culpa. Estamos excusando situaciones que solamente somos nosotros responsables. Es con los hijos, no, es que pobrecito mi hijo, fue otro el que lo llevó a hacer cosas que no eran. No, es aprender a también a asumir una imparcialidad, porque recordemos que Dios es nuestro Padre y Él es el vivo ejemplo de cómo nosotros debemos caminar como papás. No es excusar los errores de nuestros hijos, es llevarlos a ellos, a que ellos reconozcan que se han equivocado. Porque gran error cuando nosotros excusamos los errores de nuestros hijos, porque les estamos negando la oportunidad de que ellos se corrijan. Aquí el Señor le estaba dando la oportunidad a Moisés
de que corrigiera su conducta, de que corrigiera la situación que él había cometido. Por eso vuelve y lo pone en el mismo escenario, lo pone exactamente en el mismo escenario, para que él reflexionara y se diera cuenta que se había equivocado. Y porque Moisés tenía una responsabilidad, porque no era solo la vida de él, sino era la vida de todo un pueblo, y él estaba enseñando a un pueblo. Y nosotros, los solteros, aún es que ni siquiera los solteros, porque siempre vamos a ser un punto de referencia para muchos, para otros. Entonces tenemos una responsabilidad. Pastor, yo quiero que Dios muestre su gloria como usted lo está diciendo en los devocionales, como nos lo está enseñando con la pastora. Pastor, yo quiero que Dios me muestre su gloria, yo quiero que Dios me muestre su camino, yo quiero que Dios me muestre su presencia. Y yo te respondo, cosa tremenda será la que Dios va a hacer contigo. Pero entre una cosa y la otra, hay un proceso. Entre una cosa y la otra, hay un proceso. Hay un proceso. Lo primero que Dios quiere es que aprendamos a asumir nuestros errores. Con Dios, hermano, no es como con los gatos. Con Dios no es como con los gatos. ¿Qué es lo que hacen los gatos? Hacen de las suyas, hermano. Sus heces. Hacen sí y entonces tapan. Sí, tapan y eso como que no se nota porque se tiene la arenera para los gatos. Con Dios no es como los gatos. Nosotros tenemos que aprender a asumir y no esperar a que otro venga y nos señale, no esperar a que otro venga y nos diga, sino que sea el mismo Dios llevándonos, el Espíritu de Dios redarguyendo nuestras vidas, que si es necesario pedir perdón, es necesario asumir nuestros errores, es necesario, sí Señor, porque yo quiero cosa tremenda conmigo, Señor, que tú hagas conmigo, yo quiero cosa tremenda, cosas que no han sido vistas, que sean manifiestas, Señor, porque yo he pedido tu presencia, tu camino y tu gloria. Pero si nosotros no permitimos ese proceso, si no hacemos el proceso, nunca vamos a ver la cosa tremenda que Dios tiene para nosotros. No vamos a ver ese camino, no vamos a ver la manifestación de su presencia y de su gloria. Necesitamos hacer el proceso. Entonces debemos aprender a asumir con responsabilidad, con madurez, nuestros errores porque es fácil culpar. Y que cuando asumimos nuestros errores, quedamos en libertad. Sí. Eso nos va a librar de volver a equivocarnos exactamente lo mismo. Porque cuando hacemos, como dice el pastor, cuando tapamos, encubrimos cosas, errores, faltas que nosotros cometemos, eso va a hacer que volvamos a equivocarnos exactamente en lo mismo, la misma situación. Si Dios estaba confrontando a Moisés, era evitándole a él que volviera a equivocarse. Y cuando nosotros reconocemos, eso nos da la oportunidad de quedar libres y de corregir esas situaciones para que esas situaciones no vuelvan a alcanzar nuestras vidas. Amén. Entonces, la enseñanza para el día de hoy, si queremos el camino, la presencia y la gloria, Dios responde porque dice, y Dios contestó, cosa tremenda haré contigo, cosa tremenda. Señor, qué bonita respuesta. Qué promesa tan maravillosa. Pero en medio de estas dos cosas siempre va a haber un proceso. Pasó algo. Y el día martes vamos a continuar hablando porque allá hay algo cuando dice, alisa estas dos tablas, alisa estas dos piedras. Prepárate porque lo dice el versículo, el siguiente versículo, aquí en el versículo 2:34:2, ¿qué le dice? Prepárate. Pues para mañana. No, sí, prepárate pues para mañana, no, prepárate para el martes. El capítulo 34, versículo 2 dice, prepárate. Es lo que Dios le dice a Moisés, prepárate. Es como si nosotros decimos, quiero la presencia, quiero el camino, quiero la gloria. Ah, ¿tú quieres eso? Ah, bueno, venga y prepárate para poderlo recibir. Para poder recibir lo que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Padre, en esta mañana te damos gracias, te bendecimos y te exaltamos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, por tu enseñanza. Porque vemos a un hombre orando, clamando, pidiendo, y vemos a un Dios respondiendo. Un hombre que clama por la presencia, por el camino, por la gloria. Y un Dios que responde, que hará cosas grandes, maravillosas, gloriosas, cosa tremenda. Es la que Dios va a hacer con nosotros, su pueblo. Pero, Señor, también te preocupaste por la vida, Señor, de un Moisés. Señor, para que él aprendiera a asumir con responsabilidad sus hechos, porque había cometido un error. Señor, y tú no quieres y no querías en la vida de Moisés que esto
fuera, Señor, un causal, Padre, para ser señalados. Amado Dios, lo que tú quieres de nuestras vidas es que seamos cada vez y cada día, Señor, maduros, hombres y mujeres maduros, cristianos, Señor, que podamos nosotros caminar en esa integridad, aprender a asumir con responsabilidad y reconocer que nos hemos equivocado, como lo hizo aquel joven, Señor, el hijo pródigo, que necesitó asumir con responsabilidad y reconocer que se había equivocado. Dejemos de echarle la culpa a todo el mundo. No podemos estar culpando a todo el mundo cuando nosotros somos los responsables. Lo que estamos pasando en este 2020, lo que pasó y lo que está sucediendo en el 2021, no podemos solamente culpar al diablo, no podemos solamente entonces estar buscando culpables cuando también esto es consecuencia de lo que nosotros como hombres hemos hecho mal. Por eso Dios nos ha llevado a reconocer y a pedir perdón. Si tal vez te equivocaste, pide perdón. Si te equivocaste con tu esposo, con tu esposa, pide perdón, este es el tiempo. Alisa esas dos tablas, prepárate, porque lo que Dios quiere es que en tu hogar haya una manifestación tremenda del poder de Dios. Si te equivocaste con tu esposa, pídele perdón con tus hijos, o si nosotros como hijos con nuestros padres, vayamos y pidamos perdón, porque si queremos eso tremendo de Dios para nuestras vidas, primero necesitamos alisar esas dos tablas, quitar toda aspereza, quitar lo que no es de bendición. Señor, gracias, amado Padre, en el nombre de Jesús. Te alabamos y te bendecimos, mi Rey. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Amada familia, gracias por haber estado allí conectados. Recordemos que el día de mañana viernes, tenemos tiempo de ayuno en la congregación a las 9 de la mañana. Vamos a estar allí hasta las 12 del día. Va a ser un tiempo de gran bendición. El día sábado a las 5 de la tarde tenemos unos bautismos en la iglesia. El día domingo, recuerda que estamos en un tema de tiempo de brillar a las 7, a las 9 y a las 11 de la mañana. Los esperamos con todas las medidas de bioseguridad. Amén. Con todo lo que los gobernantes nos están exigiendo, y también por el cuidado de cada uno de ustedes. Hay el distanciamiento. Entonces no queremos ser un foco de propagación, sino queremos ser un lugar de bendición, un lugar donde cosas tremendas sucedan para la gloria de Dios. Amén. Entonces les esperamos. Dios les bendiga, Dios les guarde y que tengan un día lleno de bendición. Bendiciones.